Esta semana recibimos en la conferencia un seminario. Una de las cosas lindas que tenemos aquí en la Florida Conference es que las reuniones de pastores en su mayoría son eventos de enriquecimiento espiritual. Y fue pero muy bueno por un lado. Por otro lado, nos trabajó mucho en la mente. Cuando terminó el seminario que lo dio el doctor Duani, que es miembro de esta iglesia, con Ángelo rápido fuimos a hablar con él porque nos interesó el material para compartirlo. Le gané la corrida a Ángelo, porque Ángelo quería presentarlo a la iglesia, pero me tocaba predicar a mí, le gané de mano. Lo que estoy seguro de que si lo hubiera hecho él lo va a hacer mejor, lo hubiera hecho mejor que yo, pero lo voy a intentar. ¿Y de qué nos habló el doctor Duani? Le llamamos al título del mensaje de hoy, Estoy bien, pero roto por dentro. Él habló con nosotros y nos mostró una serie de cosas y me hizo pensar mucho en mí. Lo de hoy no es un sermón, es un conversatorio, es la idea de que podamos vernos muy bien por dentro. La mayoría de las veces nosotros nos saludamos y decimos, ¿cómo estás? Estoy bien, pero la realidad es que estoy roto por dentro por algún motivo. Cuando salí del seminario esta semana, el martes, iba para mi casa y una imagen se me vino. Yo debo haber tenido no más de 6 años de edad. Pero vi a mi mamá en el patio de nuestra casa, un barrio que se llamaba Barrio de las Flores, ahí en la ciudad de Córdoba, una casita alquilada que nosotros teníamos, y vi a mi madre pero enfrente mío, y la vi sentada, tirada en el piso, en el patio, en un patio de losa. Tenía un delantal puesto y las manos llenas de harina, de masa, porque había estado amasando pan. Y ahí en el suelo lloraba. Yo tenía, vuelvo a decirle, 5 o 6 años de edad. Y eso creo que lo había olvidado. O sea, dentro de mi mente existía la idea de que ese evento traumático para un niño, de ver a su madre en el suelo, llorando, se le había olvidado. Pero la realidad es que está ahí, que no se olvidó. ¿Y por qué lloraba mi mamá? Pues había tantas cosas. Ahora, cuando han pasado los años, yo recordando la familia, me doy cuenta la impotencia que muchas veces puede tener una madre o un padre, no solamente para suplir lo económico de los hijos, sino también para poder suplir lo moral y lo espiritual. No sé si alguno de ustedes comienza a recordar algo con respecto a la niñez. Porque siempre que recordamos, tratamos de los mecanismos de defensa del ser humano, tratamos de recordar las cosas que son bonitas. En ese barrio me regalaron mi primera bicicleta y claro, lo tengo en la mente al regalo de la bicicleta, pero también tengo en la mente a mi madre llorando. Estoy bien, pero a veces roto por dentro. La Biblia nos habla de un hombre que vamos a tratar de estudiarlo hoy. Un hombre que se le llama un hombre conforme al corazón de Dios, pero también era un hombre roto por dentro.
Un hombre lleno de heridas, el rey David. Y vean este salmo, el capítulo 6, el verso 1 en adelante, dice lo siguiente: Señor, no me reprendas con enojo, no me corrijas cuando estás molesto conmigo. Ten compasión de mí porque estoy agotado. Sáname, Señor, porque me siento débil hasta los huesos. Mi alma está turbada, confundida y no sé cuánto más podré resistir. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Regresa, Señor, y rescátame, sálvame por tu amor y fidelidad. Porque en la tumba nadie puede adorarte y en la muerte ¿quién podrá alabarte? Estoy cansado de tanto llorar. Todas las noches empapo mi cama con lágrimas. El dolor me consume. El llanto no me deja en paz. Vean ustedes la declaración que hace este hombre. No hace falta que nosotros podamos leer pedazo por pedazo. Es suficiente para darnos cuenta de que es un hombre ¿cómo? Es un hombre herido, es un hombre roto por dentro. La primera parte del capítulo 6 nos dice mucho de por qué estaba roto. El desconocimiento que brindamos nosotros en el hogar o brindamos nosotros en la iglesia de lo que es Dios, produce en nosotros herida y gente rota. Miren lo que dice el primer versículo: Señor, no me reprendas con enojo, no me corrijas cuando estás molesto conmigo. O sea, lo mismo que él aprendió en su casa. Por eso yo le decía a Marcos recién: Marcos, Dios, los chicos, el nene te va a ver a ti como Dios. O sea, si yo soy un hombre que reprendo y que castigo y que me fijo mucho en los errores del chico y soy una persona cristiana, buscadora de Dios, él me ve a mí y de una forma u otra ve a Dios. Y este hombre está roto, grandemente roto, enormemente herido justamente por eso. Dice: Señor, no me reprendas con enojo, no me corrijas cuando estás molesto conmigo. O sea, él entiende de que cuando yo me porto mal, cuando estoy enojado, cuando estoy triste, o aun cuando estando roto y estando en depresión y estando en angustia, siendo cristiano, me siento de esa forma, me siento de esa manera, no tengo ganas de levantarme, no tengo ganas de caminar, no tengo ganas de comer, no tengo ganas de ir a la iglesia, no tengo ganas de hacer nada. Encima que me siento roto y despedazado por dentro, encima siento de que estoy ofendiendo a Dios, porque como cristiano no debería sentirme así. La niñez de David es interesante, porque de allí aparecen muchas cosas que nosotros podemos ver. De paso, hay un estudio en los Estados Unidos hecho no hace mucho tiempo, donde dice que estudiaron 17.000 adultos. Y dentro de esos 17.000 adultos encontraron que el 63% de ellos reconocía en ese estudio el hecho de que su niñez no había sido tan buena, que habían sido lastimados, que habían sido golpeados, que habían estado en un hogar malo. O sea, de 17.000 personas, del 100% ese, el 63% entiende que su niñez no fue totalmente buena. Pero el estudio no se quedó allí, el estudio agranda más todavía y dice qué es lo que ocurre con las personas que en su niñez han vivido de esa manera. Pues tienen un menor aprovechamiento académico, sus matrimonios o las relaciones interpersonales que vayan a establecer tienen mucho más riesgo de fracasar. Son gente que económicamente son más pobres que el resto los hijos se trasunta en ellos también. A David le pasó lo mismo. Miren en la niñez de David. Primera de Samuel capítulo 16, verso 11. Dice: cuando el profeta Samuel fue a ungir a uno de los hijos de Isaí como rey, David ni siquiera fue invitado a la ceremonia. Samuel preguntó: ¿quedan aún hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. O sea, cuando quizá alguien me escucha o me ve, que en algún momento de su vida, cuando era chico,
sintió que no era considerado como eran considerados el resto de sus hermanos. Y no parece importante, pero es importante. Allí está la familia, allí están todos los hijos. Finalmente el profeta dice, y no queda nadie, dice, sí queda uno, ¿y dónde está? Es el más pequeño, no tiene valor, no tiene importancia, y es tan pequeño y es tan poco el valor que tiene que lo tenemos, ¿qué cosa? Apacentando las ovejas. Eso produce heridas, produce gente rota. En 1 Samuel capítulo 17, el verso 28, David con toda buena voluntad, recuerdan la historia, ¿no? Va donde estaba la guerra y pregunta qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que pasa, quién es el Goliat ese. Él pregunta. Y miren su hermano mayor. Dice, Elías, su hermano mayor, lo denigra delante de todos y le dice, delante de todo el mundo, ¿por qué has descendido aquí? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. ¿Qué haces aquí? En primer lugar le dice, ¿qué tú haces aquí? En segundo lugar le dice, ¿qué tú haces que tú no estás cuidando esas poquitas ovejas? ¿Por qué le dan poquitas? Cuando te dan poquitas ovejas para cuidar, significa que no tienen qué. Que no tienen confianza en ti. Que eres una persona despreciada por eso. Y encima lo cataloga. Le dice, mira, yo te conozco, David, yo sé cómo tú eres. Mentira, no lo conocía, David. Yo conozco, dice que tú eres, ¿qué cosa? Una persona llena de soberbia y llena de ¿qué? De malicia en el corazón. Cuando un niño es tratado de esa forma, cuando la gente, en lugar de ver lo bueno que el chico tiene, la madre o el padre o la familia, se detiene en mirar lo que se equivocó y los errores que tuvo, nosotros lastimamos y marcamos a los chicos. Como pastor joven, David se enfrentó solo a los leones, dice el libro de Primera de Samuel, lo que indica un nivel de riesgo y responsabilidad no apropiado para su edad. Cuando ponemos sobre las espaldas de nuestros hijos o cuando pusieron sobre las espaldas tuyas una responsabilidad mayor a lo que tú podías llevar, eso te lastima. Cuando yo comencé ahora el mensaje, yo hice lo que creo que tenía que hacer y era hacerme vulnerable con ustedes. O sea, yo no quería venir a darles un seminario de esto y contarles cómo se puede vivir mejor y que tú estás mal y hay unos que están... No, yo quería que ustedes sientan que somos todos iguales. Por ejemplo, cuando vi este versículo yo me volví a acordar de mí. Y si bien yo he querido mucho a mis padres y hicieron lo mejor que podían con las armas que tuvieron en la vida. Yo, por ejemplo, recuerdo a los 12 años de edad, mi papá trabajaba en un banco y buscaban cadetes para que trabajaran en el banco. Y yo le dije, papi, yo me quiero ir a trabajar. 12 años. Mi mamá y mi papá me dejaron de que yo fuera al banco y pidiera el empleo. Y como mi papá trabajaba ahí, me dieron el empleo, me dieron el trabajo. Pero los 12 años no era una buena época para sacarme de la casa. No era una buena época, no era un buen momento. Nos levantábamos a las 5 de la mañana con mi papá, 5 de la mañana. Yo recuerdo lo que con el primer dinerito que me gané, me compraron un abrigo, porque era invierno, un abrigo azul con botones dorados. Estaba orgulloso de ese abrigo yo, porque era invierno y necesitaba abrigarme, pero nos levantábamos a las 5 de la mañana
para tomar el autobús, para llegar a tiempo, entrar a las 8 de la mañana a trabajar, marcar tarjeta. Trabajaba hasta las 2 de la tarde y entonces conseguí una escuela ahí en el centro de la ciudad, como a 4 cuadras del lugar de trabajo. De allí me iba a la escuela y salía de la escuela a las 6:30, 7 de la tarde y llegaba a mi casa 8:30, 9 de la noche, un chico de 12 años. O sea, cuando nos ponen cargas que nosotros no podemos llevar, nos herimos. Y vuelvo a decir, mis padres hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían, como lo hicieron los tuyos. Como lo hicieron los tuyos. No siempre acertaron. Y no, lo mío no fue solamente que no era tiempo para trabajar. Es que eso me permitió tener heridas que me doy cuenta que las llevo y que se trasuntan en actitudes mías en la vida, que quizás le pasa lo mismo a usted. En ese banco hubo un tiempo en que hubo que despedir personas, pero mientras decidían a quién iban a echar del trabajo, porque eran demasiados los empleados que tenía, yo tenía 12 años, pero en esa fila de los que iban a ser desempleados, los hacían sentar a los futuros, los hacían venir a trabajar lo mismo, no trabajaban, los sentaban allí hasta ver a quién iban a desemplear. Y mi papá era una de esas personas. Y yo tengo la imagen grabada. Y los muchachos que trabajaban conmigo me decían, a tu papá lo van a echar. ¿Me explicó lo que quiero decirle, sí o no? Cuando una persona, un niño, recibe una carga mayor de la que debería tener, es un niño que va a estar herido en el futuro. Por eso decimos que David era un hombre roto. Miren el Salmo 31, los versos 9 y 10. Este hombre herido, este hombre roto dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristezas mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Hay salmos hermosos. Hay salmos donde él muestra una alegría y un gozo de servicio a Dios que son inconmensurables. Pero luego tiene ¿qué cosa? Tiene esos momentos de quedarse solo y de venirle un montón de cosas a la mente y sentirse devastado. Este doctor, Gabor Mate, dice, es un médico canadiense y experto en trauma, dice, la mayoría de nuestras enfermedades emocionales y físicas y crónicas tienen sus raíces en experiencias no resueltas de la infancia. Experiencias, ¿qué cosa? No resueltas, ¿de dónde? De la infancia. Esta doctora, Nadine Burke, es una pediatra y dice lo siguiente, los traumas infantiles afectan el desarrollo del cerebro, el sistema inmunológico, el sistema hormonal e incluso la expresión genética. No son solo eventos emocionales, son un problema de salud física. Se lo voy a volver a repetir. Dice Daniel, Juan, María, tú estás aquí y me ves, dice, si lo has descubierto, porque lo enterraste, igual que David, que tienes un trauma de la niñez, que tienes angustia y heridas de la niñez, y no lo combates y no lo sacas para afuera, esta doctora dice, los traumas infantiles afectan el desarrollo ¿de qué? Afectan el desarrollo del cerebro. O sea, tengo potencial, tengo capacidad, tengo inteligencia, puedo desarrollar muchas cosas, pero eso que me duele del alma, del pasado, no me deja. Dice más, dice el sistema, ¿qué cosa? Inmunológico. O sea, tengo menos
capacidad para enfrentar las enfermedades comunes que todo el mundo tiene. Se me pegan más fácil el COVID, se me pegan más fácil todas las enfermedades. ¿Por qué? Porque soy una persona triste, angustiada, que no he podido resolver cosas en mi vida. Dice, se afecta el sistema hormonal y miren la última pasta, dice, incluso la expresión genética. ¿Qué cosa es la expresión genética? O sea, mis descendientes, y lo vamos a ver con David, mis descendientes se ven afectados si yo no logro resolver esas cosas de mi niñez. O sea, mis hijos se van a ver afectados. Oiga, piense bien, analícese ahora, dígame. Usted que tiene hijos ahora que tienen 15, 20, 25, 30 años, dígame si no es cierto. Dígame si no solamente sacaron la nariz suya, sacaron sus ojos, sacaron su color de piel, sino que sacaron también, ¿qué cosa? Muchos aciertos, pero ¿qué también? ¿Qué también? Muchos errores y muchas malas mañas. Porque es genético. La doctora Susan Davis dice, una psicóloga de Harvard, dice, negar nuestras emociones, no las que. Negar nuestras emociones, no las que. No las elimina. O sea, y cubrirlas, taparlas, esas emociones negativas no las elimina. ¿Las qué? Las intensifica. Es un volcán que está ahí abajo. Es una lava ardiente que está ahí abajo. La niego, la tapo, la sepulto, pero ¿están qué cosa? Están ahí abajo, las intensifico. Las emociones ignoradas se convierten en creencias. Las creencias se convierten en hábitos y esos hábitos afectan las relaciones y perpetúan el dolor. Usted tiene ganas de levantarse e irse ahora. ¿Sí? Porque te paraste enfrente del nutricionista y el nutricionista te dice, ¿qué estás comiendo? Esto, no lo puedo comer más. Esto otro, tampoco lo puedo comer. Esto otro, tampoco. Tú tienes ganas de levantarte y ¿qué cosa? Y que sea lo que sea, yo sigo comiendo, olvídate de eso, si me muero, me muero. Quédese. Descubramos cosas. Enfrentemos cosas. Porque esto significa ser mejor cristiano y mejor padre. Miren qué le pasó a David por no resolver. Y a veces no por no resolver, porque no le dieron las herramientas. ¿Me explico? O sea, tú no vas a armar. Cuando tú compras un paquete, qué sé yo, un armario, algo para armar en la casa, no solamente te viene la caja y te vienen las piezas, sino también ¿qué viene? ¿Qué más viene? El manual y ¿qué más? Y las herramientas, porque la mayoría de estos chinos les hacen unas llaves que no las vende nadie. Y entonces te envíen la llave, porque si no, ¿cómo tú vas a armar? ¿Entiendes? O sea, yo tengo un lío en mi mente, tengo un lío en mi cabeza, tengo un bochinche en mi vida. Yo puedo identificar que está todo patas para arriba, pero David no tenía herramientas para resolver. Por eso Dios tuvo tanta misericordia con él. Pero nosotros podemos accesar herramientas hoy en día. Fíjense lo que le fue pasando a David. Ignoró a su hijo Amón después de violar a Tamar. La Biblia dice que Amón tenía una hermanastra que se llamaba Tamar. Y que Tamar era muy elegante, muy bonita. Y Amón le echó el ojo. Amón le echó el ojo. Y después que le echó el ojo, entonces se hizo el enfermo, hizo que le llevaran un plato de sopa, un plato de comida al cuarto, y entonces allí en el cuarto, ¿qué es lo que hizo Amón? La violó a la pobre chica.
¿Cuál fue la consecuencia? Absalón se llenó de rencor y terminó matando ¿a quién? A Amón. Pero cuando usted lee toda la declaración, toda la historia bíblica, va a ver que David, el padre de Tamar, en ningún momento interviene en la situación. En ningún momento. Así como que no le importa. Y no digo que no le importara, es que como es un muchacho roto, es una persona con muchas heridas, no sabe cómo bregar con problemas familiares. Él sabe bregar con una guerra, sabe bregar con una onda, sabe bregar con un oso, pero no sabe bregar con la familia. No sabe hacerlo. Y cuando no sabemos hacerlo, lo mejor que hacemos muchas veces es mirar para el otro lado. Y eso fue lo que David hizo, miró para otro lado. Y cuando miró para otro lado, la pobre chica quedó destruida. Amón no recibió ninguna reprimenda. Es más, la Biblia dice que ni siquiera la recibió en la casa David. Absalón se la llevó a la hermana. Y allí juntó rencor. Y como el padre no hizo nada, entonces Absalón hizo, ¿y qué hizo? Y lo mató. ¿Se dan cuenta el valor que tiene esto? O sea, yo no puedo mirar para otro lado cuando ocurren cosas dentro del hogar. Pero David no tenía herramientas. No sabía cómo bregar con eso. No protegió emocionalmente a Tamar. No la fue a buscar. No la cuidó. No le dijo que la quería. No se la llevó a la casa. La dejó sola. Usted se imagine lo que es una pobre muchacha violada por su propio hermanastro y que después ni siquiera su padre la atienda. O sea, las roturas emocionales de David, las roturas emocionales en la niñez de David lo llevan ¿a qué? A romper ¿con quién? Hasta con sus propios hijos. Nunca disciplinó a sus hijos con tiempo. Sus hijos crecieron sin qué, sin límites, generando rivalidades entre ellos. Usted lo puede leer. Él paría muchachos, o las mujeres de él parían muchachos, y lo menos que le interesaba a David era ponerle el límite a los chicos. Lo menos que... Y usted mirándome ahí dice, pastor, ¿y qué es poner los límites? Bueno, hay 20.000 libros con respecto a poner los límites. ¿Mostró favoritismo hacia quién? Hacia Absalón. Siempre los padres tenemos a alguien que nos simpatiza más que el otro, ¿o no? Y sigo siendo vulnerable. Y mis hermanos me están viendo. Y no hay problema con eso. Porque quizás esto les ayuda también. Mi mamá era Heredia de apellido, Heredia toda, una mujer descendiente de españolas. Mi mamá era una mujer muy, pero muy linda, muy bonita, una mujer sumamente elegante. A ella salí yo. Ustedes se ríen, pero fíjense, mi mamá se casó con un criollo. En mi país, en Argentina, casarse con un criollo es del grupo de gente que quedó en cruza o en mestizaje de la tierra con el español o con el italiano. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Mi papá lo dejaron un ratito más en el horno que a mi mamá. Cuando mi mamá se enamoró de mi papá, obviamente mi mamá tuvo problemas por eso. Porque a mi papá siempre le dijeron el negro Ponce. Siempre le dijeron eso. De todos mis hermanos, el que menos tiempo tuvo en el horno fui yo. Y siempre me dijeron que yo era el hijo del lechero. ¿Usted entiende lo que yo quiero decirle? Muchas veces, consciente o inconscientemente, ocurre dentro de los hogares que hay gente que son más cuidados, más considerados que otros. No es bueno. David no supo manejar eso.
y destruyó su familia. Y fue horrible, y por eso llora tanto. Miren otros ejemplos de la Biblia con respecto a gente lastimada. Ahí lo tienen a José, rechazado por toda su familia, vendido. Toda su vida tuvo una lucha interna entre el perdón y el dolor. Miren a Jefté. Jefté era hijo de una prostituta. Jefté era hijo de una prostituta. Toda su vida fue marginado. O sea, lo que nosotros hacemos los marca a los muchachos. Jeremías, llamado a ser un gran predicador, creo que Dios le puso una mochila muy grande, Dios sabe por qué pone esas mochilas, ¿no? Pero este hombre llegó a tener hasta deseos de ¿qué? ¿Hasta deseo de qué? Hasta deseo de morirse. O sea, la carga que llevaba era tan pesada que hasta deseaba morirse. Ni que hablar de Mefiboset, una familia horrorosa, el abuelo Saúl. Hay libros interesantísimos con respecto a esto que dice, alguien te dejó caer. No sé si han leído alguna vez, o hay sermones que se titulan así, alguien te dejó caer, tratando la historia de saber quién te dejó caer y cómo te golpeaste en la vida y por eso tienes los defectos que hoy tienes. En el caso de Moisés, por ejemplo, Moisés, y eso es muy interesante para nosotros aquí en este país, ¿no es cierto? Venimos de una cultura latina y finalmente nos mezclamos con una cultura anglosajona y los chicos no saben si son mexicanos o son norteamericanos, o si deben hablar español o deben hablar inglés. Moisés le pasó eso también. De niño, todo este tipo de cosas cambian y hacen que el ser humano... Este hombre, que es un terapeuta, dice lo siguiente, escuchen. El primer paso hacia la sanidad es admitir que hemos sido, ¿qué? Que hemos sido heridos. Mientras sigamos negando el impacto del pasado, seguimos dándole, ¿qué? Dándole poder. Mientras yo siga negando el impacto del pasado, le estoy dando, ¿qué cosa? Poder a eso que ocurrió en mi vida en el pasado. Este otro psicoanalista suizo dice, lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. O sea, lo que yo no arranco de lo que me ha roto y de lo que me ha lastimado, lo que yo no lo arranco, inconscientemente lo pongo de manifiesto en la vida y entonces no soy ni exitoso yo, ni soy feliz yo, ni tampoco lo es mi familia. Alexander está por ahí. Quiero hacer yo una encuesta con ustedes ahora. Una encuesta con ustedes ahora. Le voy a pedir miren, este es el momento en que yo preparé esto porque me interesaba saber cómo nos sentimos. Les voy a pedir que ustedes, para que puedan participar, le tomen una foto al código. Y después les voy a mostrar una pregunta donde usted va a poder participar. Háganme el favor, con su teléfono, tómenle una foto y entonces ingresan y luego va a venir la pregunta y ustedes van a poder participar de la pregunta y nos va a decir mucho de nosotros y nos va a ayudar muchísimo esto. Así que, mire, y si usted está en otro lugar del mundo, cuando vea la pregunta, usted va a poder contestar también y yo voy a tener el resultado. No ahora, pero lo veremos en el futuro y nos da la oportunidad también de poder evaluarnos con gente de otros lugares del mundo. Lo están haciendo, le sacan una fotito, es bien fácil, ya lo hemos hecho aquí también cuando hacemos discipulado orgánico. Lo tienen allí, muy bien. Entonces vamos a ver la pregunta, Alexander. Ponemos la pregunta. La pregunta dice lo siguiente. ¿Tienes hoy una herida interna que nadie ve, solo tú? Ahí está la pregunta. ¿Tienes hoy una herida interna que nadie ve, que solamente la ves tú? Que solamente la ves tú.
Y si usted está en otro lugar del mundo, le animo a que en el chat nos puede contestar. Este es un momento importante para nosotros. Vuelvo a decirles, yo quise hacerme vulnerable con ustedes. ¿Por qué? Porque en este seminario que tomamos esta semana, a mí se me revolcó la cabeza con un montón de cosas. Y también con cosas de crianza de mis hijas. Y le he dado mente a esto en tantas cosas, y yo dije, tengo tantas cosas que resolver, heridas que quiero sanar, pero tengo que reconocerlas. Y allí vamos. La pregunta entonces dice, ¿tienes hoy una herida interna que nadie ve, solo tú? Y qué bueno que tenemos mucha gente participando. Y miren el resultado. El resultado dice que un 77% de nosotros los presentes reconoce, ¿qué cosa? Que tenemos una herida interna que solamente nosotros vemos. En el caso de que no tenemos ninguna herida interna, es un 13%. Y tenemos 30, allí está, un 10% que dice, ¿qué cosa? Ya me sané, ya me sané. Allí está el resultado. Le repito, a la gente que nos ve en el mundo puede participar escribiendo, ¿no es cierto? 77% de nosotros dice, tengo una herida interna que nadie ve, solamente yo. Un 14% dice, no tengo ninguna herida interna, o sea, se han sanado. Y el resto, ese otro 10%, dice que sí, ¿Okay? Familia, eso nos demuestra ¿qué cosa? Que el caso de David no es distinto al nuestro. Somos gente común, somos gente lastimada. Y entonces usted ahí sentado me dice, pastor, ¿y cómo lo resolvemos? ¿Qué podemos hacer nosotros? O me pregunta a mí, y Daniel, ¿y qué puedes hacer? ¿Cómo puedes llegar a resolver esto? Y encontré algún par de cosas que quiero leerles. Elena de White en El Camino a Cristo dice lo siguiente: la sanidad emocional ocurre al contemplar a Jesús. Por la contemplación del carácter de Cristo, el hombre es transformado. El alma herida encuentra alivio en su presencia. Amén. ¿Cómo me curo? Yo me pregunto, ¿cómo me curo, Señor? La sanidad emocional ocurre al contemplar ¿a quién? Y yo no le estoy diciendo que no vaya al psicólogo, porque capaz que lo necesita. Y yo he ido. Y yo no le digo que no vaya a un psiquiatra, capaz que lo necesita. Y no le digo que deseche los medicamentos, porque esto es un órgano que muchas veces necesita ser atendido y medicado también. No le digo que no haga ninguna de esas cosas. Lo que Elena White dice, y se lo creo de todo corazón, dice, esas sanidades emocionales se dan ¿cuándo? Cuando contemplo a quién. Cuando contemplo a quién. Una de las peores enfermedades que hay, dicen que los que no se curan son los esquizofrénicos paranoicos. La esquizofrenia paranoide no se cura. Pero yo en Misiones, Argentina, encontré un hombre que había sido diagnosticado con eso y se había curado exclusivamente contemplando a Jesús en la naturaleza. Y yo le dije, yo quiero ver, como sé que eso no se cura, yo le dije, yo quiero ver el diagnóstico, me mostró el diagnóstico, esquizofrenia paranoide. Y ese tipo, cuando hablaba conmigo y comíamos con la familia, para nada tenía la enfermedad. Era un hombre normal, como una alegre, gozoso. Vivía en medio de la naturaleza. La sanidad emocional ocurre al contemplar a Jesús. Por la contemplación del carácter de Cristo, el hombre es transformado. El alma herida encuentra alivio en su presencia. Jesús conoce y comprende nuestras heridas internas. Jesús conoce las circunstancias de cada alma. Cuanto más profunda sea la miseria del ser humano, tanto más ferviente es el esfuerzo del Salvador en su favor. Alabado sea el nombre de Dios por eso. Lo repito, dice, cuanto más profunda es la miseria del ser humano, tanto más ferviente es el esfuerzo del Salvador en su favor. Alabado sea Dios por eso. Hace poco me encontré con un hombre en Puerto Rico,
ha estado en la cárcel. Me acuerdo, cuando yo lo conocí, había matado a una persona robando con con uno de esos martillos que son para picar hielo, se lo había clavado en la cabeza al conserje del lugar donde fueron a robar. Y me lo encuentro 30 años después en la iglesia, sano, curado, se siente perdonado y sirviéndole al Señor. Esta la conocen. Oprah dice, mire, esta es una comunicadora, una filántropa, sufrió abuso sexual, dice ella, en su niñez, pobreza extrema, abandono emocional, una mujer marcada, herida, lastimada. Y Oprah dice, conviértete en el héroe de tu propia historia, no tienes que quedarte donde te hirieron. Conviértete en ¿qué dice? En el héroe de ¿qué? De tu propia historia, no tienes que quedarte donde te dejaron, donde te lastimaron. Este tipo, Víctor Frank, tremendo este hombre que se le murió toda la familia en los campos de concentración nazi, que un psiquiatra famoso que ha escrito libros extraordinarios, dice, cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, estamos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos. Cuando ya no puedo yo cambiar una situación, cuando yo no puedo cambiar la vida de las personas, cuando el tiempo pasó, cuando mis padres murieron, cuando mis hermanos que me lastimaron ya no están, cuando ya no puedo cambiar lo del pasado, ¿qué es lo único que yo puedo hacer? En el nombre de Dios, ¿qué cosa? Es cambiar yo. Es cambiar yo. Y se puede en el nombre de Jesús. Y se puede haciendo ¿qué cosa? Contemplando a Jesús. Bernard Manning dice, no hay nada que pueda hacerte más digno del amor de Dios, ni nada que puedas hacer para perderlo. Él ama incluso las partes de ti que tú mismo rechazas. ¡Wow! Dios ama de mí las partes que yo mismo, ¿qué? Que yo mismo rechazo. No lo haga. Pero usted se imagina lo que sería dedicarnos un día completo a agarrar un cuaderno y escribir cuáles son los peores defectos que nosotros tenemos. ¿Cuántos libros necesitaríamos? Y decirle, Señor, dame memoria, dime cuántas trastadas he hecho en mi vida, cuántos defectos, cuánta gente perjudiqué. Quiero escribirlo todo. Sería horrible. Sería horrible. Dios ama incluso las partes de mí que yo ¿qué? Lo que yo rechazo de mí, Dios lo ama. ¿Cómo nos curamos? ¿Cómo se curó David? ¿Cómo fue que David se curó? Porque un hombre al cual se le llama un hombre conforme al corazón de Dios tiene que haberse curado. Le pregunto, ¿un alcohólico que deja de beber está curado? ¿Un drogadicto que ha usado drogas durante toda su vida está curado? ¿Por qué la gente va a los programas de Alcohólicos Anónimos? ¿Por qué la gente va y dice, me llamo Juan y hace 10 años que estoy sobrio? ¿Pero qué más dice también? ¿Soy qué? Soy alcohólico. ¿Qué está diciendo aquella gente? Aquella gente está diciendo, nadie se cura. Nadie se cura. Gente, usted puede diferir de mí. Yo creo de que de esas heridas terribles que hemos recibido de niños y de adultos, yo no creo que nadie se cure totalmente. Yo no creo. ¿Y cómo vivimos lastimados entonces? ¿Cómo David, Dios lo contempla lastimado como estaba y dice que es un hombre conforme al corazón de Dios? Miren esto. Es largo, pero es el corazón de David lleno del Espíritu Santo, hablándose a él mismo y hablándome a mí. Vean lo que dice el Salmo. Tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme.
Has entendido que desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tornare alas del alba, allí estás tú. Y habitaré en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Bendito el nombre de Dios por eso. Lo mismo son para Dios las tinieblas que la luz. Porque tú, Dios, formaste ¿qué cosa? Mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que me ocultó y fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. El salmista dice, no puedo entender, no puedo comprender que tú, conociéndome como me conoces, habiéndome formado desde el vientre de mi madre y sabiendo todo de mí, no puedo entender el amor y la misericordia que tú tienes por mí. ¿Se curó alguna vez David? ¿Ustedes creen que nunca más David pensó, por ejemplo, cuando murió Absalón, ¿ustedes no creen que él se echó la culpa de lo que había ocurrido? ¿Ustedes no creen que él tenía parte de la culpa? Claro que lo tenía. ¿Y cómo se vive entonces con eso? Se vive en gracia, se vive en misericordia. Tú estás sentado aquí y eres parte del 77% ese que recién hicimos la encuesta. Y estás herido. Y no solamente estás herido por lo que te hicieron, sino porque posiblemente llevas en la vida heridas de lo que hiciste a los demás. Te casaste, te divorciaste, tuviste hijos, no estás con tu esposo, con tu esposa, tus hijos no hablan tanto contigo, no pudiste darle a ellos lo que tú entiendes hoy en Dios que tú pudiste haberles dado. Eso es una herida. Eso duele en el alma, yo me lo imagino. Como parte del 77%. Nadie se cura de esto, se vive en gracia. Miren, este salmo debió haber terminado allí, pero no lo terminó allí porque quería que lo leyéramos hoy. No termina ahí el salmo. Toda esta parte del salmo es un canto de alabanza, de agradecimiento a Dios, de reconocer lo que me conoce, pero me amas tanto, pero tanto, tanto, Señor,
Y ahí debió haber terminado, pero no termina. Porque somos lo que somos. Miren cómo termina el Salmo. De cierto, Dios, harás morir al impío. Aparta pues de mí hombres sanguinarios, porque blasfemian contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre, entre signos de pregunta. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra los enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y verás si hay en mí camino de perversidad. Guíame en el camino eterno. Wow. Chico, pero si estuviera conmigo, yo decía, chico, pero no te entiendo, loco. No te entiendo. No te entiendo. Escribiste cosas tan lindas, tan poderosas, reconociendo todas las heridas que tú tienes y alabando el nombre de Dios por su misericordia. Y vas a terminar así. ¿Aborrezco a quién? Dice, examíname, Señor. Vas a ver, yo aborrezco, odio a quién. A todo el que piensa distinto a mí. Y tú dices, pastor, ¿y entonces dónde está lo bueno? Que así como Él era, ¿me sigue? Así como Él era, Dios lo va a amar tan intensamente y va a trabajar tanto con el corazón de David, que va a terminar siendo un hombre conforme al corazón de Dios. Dios te bendiga, 77%, que reconoce que tiene la herida.